Hola, soy Luis Miguel Guerra. Este es mi primer vídeo en YouTube. He abierto una página que se llama Pasaje a la Historia y como todo el mundo puede entender, pues de esto es lo que vamos a hablar a medida que vaya colgando estas intervenciones. Yo soy de oficio historiador y además me dedico a la enseñanza en bachillerato. Y lo que voy a hacer es hablar de algunos temas, hacer algunos resúmenes, también dar opiniones. En fin, hablar de historia por una sencilla razón. Como decía Pierre Vilar, la primera cuestión que hay que plantearse para hacer historia es si te gusta. Y a mí es que me encanta. Y por eso me hice historiador. Los historiadores contamos cosas, ¿no? Y yo siempre digo que los médicos hacen un juramento, el juramento hipocrático. Y los historiadores, nadie nos lo pide, pero yo creo que también habría que hacer un juramento. Un juramento que yo llamaría herodotocrático, que es uno de nuestros padres fundadores junto con Tucídides, ¿no? Un juramento en el que yo creo que habría que hacer tres o plantear tres cuestiones que nunca un historiador debe tener al margen o olvidarse de ellas. ¿Por qué? Porque mirad, eh, sobre todo en el colegio, ¿no? En la escuela, cuando uno explica matemáticas o explica cualquier asignatura, explica un método, explica una forma de hacer, hay unas soluciones, hay un resultado final. Incluso si el profesor se equivocara, los alumnos o las alumnas podrían decir, hey, que esto no está bien, ¿no? Se rectifica y ya está, no pasa absolutamente nada. Pero claro, la clase de historia, el historiador, el profesor de historia, la profesora de historia, ¿qué hace? Cuenta cosas. Y cuenta cosas que nadie pone en cuestión. ¿Por qué? Porque lo dice el libro, ¿no? Nadie dice, hey, que te has equivocado, que aquí hay un error, que esto. No. La historia en la escuela tiene una naturaleza muy especial. Y por eso digo lo del juramento herodotocrático, que lo llamo así, que es fundamentalmente plantear tres cuestiones que todo historiador, historiadora debe tener presente. La primera, no mentir. Alguien me dirá, bueno, qué barbaridad. No, hay que planteárselo, no mentir, ¿no? La segunda, no decir verdades a medias. Quizás es más peligroso que lo anterior. Y lo tercero es no caer en el anacronismo. Mirar, no decir mentiras, o sea, decir no transgiversar la historia, es algo, yo para mí, incluso algo delictivo, ¿no? Realmente. Ahora bien, esto no quiere decir que por alguna cuestión, y hay muchas, haya transcurrido, se hayan contado cosas en el tiempo que han llegado hasta nosotros y las seguimos contando exactamente igual, como un mantra, ¿no? En historia es muy difícil dominarlo todo, por no decir que es imposible, ¿eh? Dominas algunos temas, algunos en profundidad, no todos. Y puedes ir investigando, puedes ir estudiando y de repente pues hay un autor, una autora que corrige determinada cuestión, ¿no? Una cosa que se había explicado toda la vida y que de repente pues ya no es así como se había dicho. Esto puede suceder. Esto no es mentir. Esto es la necesidad que tenemos, los que nos dedicamos a esto, de tratar de renovarnos continuamente e investigar. Pero no digo historiadores, pero sí que la materia de historia o el tema de la historia es muy recurrente para políticos y muchísima gente. Es como el fútbol, todo el mundo opina de historia, ¿no? Y entonces, pues bueno, se oyen algunas cosas que debido al altavoz, pues corren más que el mejor estudio histórico que pueda haber sobre el tema. ¿Mm? Por eso esta cuestión de decir, bueno, al menos que los que nos dedicamos a esto no mintamos, no estemos llamados a cosas mayores. De ahí viene la segunda cuestión, que es no decir verdades a medias. A ver, todos somos personas, todos tenemos nuestras ideas, estamos cargados ideológicamente, tenemos una cultura, tenemos, es decir, y tendemos a no ponernos la mayoría de las veces en la mirada del otro, ¿no?
Y siempre contamos o intentamos, aunque no queramos, ¿no? Se arrima el ascua a la sardina. Quizás en cuestiones muy del pasado, muy antiguas, no, ¿no? Realmente, ¿no? Pero en la historia contemporánea mm, sí que tendemos a que se nos vea, ¿no? Nuestra tendencia. Pero esto no significa tener que explicar las cosas a medias. Un tema como pueda ser la Guerra Civil Española, que debería de explicarse mejor en las escuelas, no mejor o más ampliamente, o digamos que desde un punto de vista historiográfico y no como todo lo que está sucediendo ahora, ¿no? Quizás es un tema en el que, bueno, uno puede, sí, realmente, ¿no? Por familia, por lo que sea, porque aún estamos ahí, ¿no? Tomar partido por uno de los bandos, ¿no? Pero esto no significa elevarlo a categoría, ¿no? de santo, ¿no? A ese bando y estigmatizar al otro. No, hay que coger los datos, los hechos son indestructibles. ¿Eh? Y por lo tanto, no intentar, otra vez, estar llamados a empresas mayores, ¿no? Para justificar determinadas cosas que se intentan justificar en la historia, cuando esto resulta para mí absurdo, no porque haya sucedido en el pasado tiene que, o es una justificación de lo que se hace en el presente. Y por último, la cuestión del anacronismo, ¿no? Que es una cosa muy seguramente de todas las épocas, ¿no? Pero como estamos viviendo la actual, que es la única que podemos conocer, en historia hay que echar mucha imaginación. Eh, el anacronismo es trasladar nuestra manera de pensar a épocas del pasado o a hechos del pasado y juzgar, ¿no? En función de nuestros valores actuales. A ver, es una tarea difícil, abstraerse de nuestra manera de pensar, ¿no? Y de juzgar. Pero sobre todo fuera del mundo de los historiadores y las historiadoras, todo el mundo de la política, ¿no? Pues se juzgan a determinadas figuras, se retiran determinadas estatuas, se dicen auténticas barbaridades, ¿no? Sobre cuestiones que ya deberían de ser propias de la historiografía, ¿eh? Además, dejar a los profesionales trabajar en el tema. Y sin embargo, pues continuamente se produce el anacronismo, ¿no? Juzgar incluso a gente del siglo XVI, del siglo XVII, que ya tenían que haber conocido los valores humanos expuestos en la declaración de la ONU, etc., 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 ¿no? O sea, auténticas cuestiones, ¿no? Sin tener en cuenta ni el momento, ni el ambiente, ni el entorno, ni la política, ni absolutamente nada, ¿no? Simplemente porque yo pienso ahora sí lo traslado a, ¿no? Y entonces se dice una auténtica barbaridad, que vuelvo a repetir, como los medios de comunicación, estos que hacen estos comentarios tienen ese altavoz, pues ya puedes tú publicar o ya pueden publicar los que saben del tema que eso llega donde llega, ¿no? Realmente. No es lo mismo la democracia del siglo V antes de Cristo que la democracia de los siglos XVIII, XIX, XX, incluso XXI. No es lo mismo la palabra rey en el siglo XVII que en el siglo XXI. No es lo mismo. Cuidado. Y aquí digo algo que dice uno de los maestros, ¿no? de historia, Hobsbawm, ¿no? Que dice que hay que mirarlo todo, ¿no? Hay que estudiarlo todo. Y esto no significa ni justificar ni perdonar, pero hay que analizarlo todo y ponerlo en su sitio. Y vuelvo a repetir, no significa justificar absolutamente nada, ni perdonar determinadas acciones que son imperdonables. Pero hay que saber analizar. Y el oficio de historiador es esto, el oficio de historiador es coger ese dato indestructible, ese hecho indestructible, porque ha pasado, ¿no? Y analizarlo, ¿no? Porque se produjo en su presente, era un momento presente cuando se produjo y se proyectó a futuro. Un futuro que para nosotros sigue siendo historia, ¿no? Pero que nos marca lo último que quiero decir en este primer vídeo, ¿no? Que es que pasado, presente y futuro en realidad puede ser el mismo tiempo, porque hacemos las cosas en función del pasado, las hacemos a través de una experiencia, tenemos una experiencia, las hacemos en el presente y lo que hacemos en el presente lo proyectamos a futuro. Y hasta aquí
mi primer vídeo. No sé qué alcance tendrá ni qué repercusión. Pasado mañana ya grabaré uno más dedicado a un hecho histórico, a un centenario, el centenario del desastre anual, un hecho que marcó la historia de España. Será un poquito más larga la sesión, de estos aproximadamente 10-11 minutos que he estado hablando. Y bueno, y aquí en la página, ¿no? En Pasaje a la Historia, tenéis un correo para cualquier duda que podáis tener. Yo estoy dispuesto a contestar. O si hay comentarios, por favor, comentarios serios. Yo las redes, yo creo que son muy útiles, pero no para entrar en conversaciones absurdas. Ahí sí que no voy a entrar. Es decir, si alguien quiere poner o no está de acuerdo con lo que digo, lo podemos hablar, vamos a llamarle así, científicamente. ¿eh? No desde el exabrupto o la barbaridad. En esto sí que no pienso jugar. Yo entiendo que soy una persona, un historiador, algunos dicen que no porque soy profe de bachillerato, aunque haya publicado alguna cosa, eh, y me encanta dialogar, me encanta poder contrastar y soy muy consciente de lo que yo digo es una opinión basada en lo que yo considero autoridades en el mundo de la historia. Otras, bueno, pues he llegado a mi propia conclusión, que puede ser compartida o no, pero siempre desde un punto de vista del diálogo, desde un punto de vista científico. Muchas gracias por haberme escuchado y hasta la próxima. ¿Mm?